el invierno acechando, las temperaturas bajando, y las tormentas de nieve ya se asoman en el horizonte. Ahora imagina que despiertas una mañana helada, sales a revisar tu invernadero y te enfrentas a un escenario desolador. Es importante considerar formas de proteger tus plantas y cultivos de las condiciones más frías. Sin electricidad durante horas, el frío se ha colado por todas partes y lo que antes eran cultivos vibrantes y saludables, ahora son hojas marchitas, fruto de meses de esfuerzo que el invierno se llevó en una noche. Todo perdido en un instante. Entonces, ¿cómo proteges tus cultivos del peor invierno? La respuesta radica en un método probado, directamente de la forma de vida de los Amish. Mientras nosotros buscamos en Internet las mejores maneras de aislar un invernadero, los Amish están cortando leña y descubriendo cómo calentar un espacio con el sol, un poco de compost y materiales naturales. Lo impresionante no es que lo hagan, sino cómo lo hacen. Hoy conoceremos las mejores formas de calentar una casa sin necesidad de usar gas o electricidad. Lo mejor de todo es que estas técnicas son muy fáciles de replicar. ¿Estás preparado para conocerlas? Fieles a las costumbres de los Amish, para calentar un invernadero sin electricidad, lo mejor es recurrir a la fuente de calor original, el sol, sin facturas mensuales y sin cables. El sol ha estado calentando las cosas por miles de millones de años, así que tiene una firme credibilidad. Esta comunidad lo sabe y ha perfeccionado el arte de aprovechar al máximo nuestra gran bola de fuego. Lo primero es el posicionamiento. Los Amish no colocan sus invernaderos donde se les ocurra. No, tienen una estrategia. Saben que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Por ello, orientan sus invernaderos hacia el sur, para maximizar la cantidad de luz solar que entra durante el día. Esto se le llama calefacción solar pasiva, es decir, usar la energía del sol sin ayuda de máquinas sofisticadas. Es lo que tú deberías hacer también. Sé lo que estás pensando. El sol es maravilloso. Sí, pero ¿qué pasa cuando llega el invierno y los días son tan cortos como un parpadeo? Ahí es donde el ingenioso diseño de los invernaderos entra en acción. Los Amish no solo dependen de la luz solar directa, también construyen sus invernaderos con materiales que retienen el calor. Es como usar un buen abrigo de invierno. Una vez que entras en calor, ese abrigo te mantiene caliente por muchísimas horas, incluso después de que la fuente de calor, en este caso el sol, se haya ido. Los invernaderos Amish están hechos de materiales como vidrio o plástico transparente que permiten que la luz del sol entre durante el día. Los rayos del sol calientan el suelo, las plantas, las macetas, cualquier cosa en el invernadero, y todo eso comienza a absorber calor. Es como cuando entras a una playa de arena bajo el sol ardiente y descubres que el calor se ha impregnado en cada grano de arena, convirtiendo el suelo en una alfombra térmica. Eso es precisamente lo que buscan los Amish, aprovechar esa calidez concentrada. Los invernaderos diseñados con calefacción solar pasiva pueden reducir los costos de calefacción hasta en un 50%, incluso en climas fríos. Así es, la mitad de coste solo por colocar tu invernadero en el lugar correcto y usar los materiales adecuados. Ahora, imagina que diseñar un invernadero eficiente fuera tan simple como hacer magdalenas. Sería un sueño, ¿verdad? Los Amish tienen este arte dominado. Maximizan cada rayo de sol como si fuera oro líquido. Incorporan techos inclinados que atrapan la luz como un imán y paredes de doble capa que sellan el calor como el termo perfecto. En esencia, transforman su invernadero en un horno natural,
alimentado exclusivamente por energía solar. El resultado, sus verduras reciben todo sol que necesitan. Eso sí es pensar con astucia, pero no pienses que todo se trata de días soleados y tardes cálidas. Incluso, en días nublados, los invernaderos están diseñados para captar la poca luz que hay y hacerla valer. No necesitas pleno sol para mantener el calor, solo un poco rinde mucho cuando has construido tu invernadero para aprovechar cada rayo de luz. Es como apurar la última gota de una botella de agua. Los Amish lo tienen todo calculado. La próxima vez que veas el sol asomándose entre las nubes, piensa como ellos y pregúntate, ¿cómo puedo hacer que esto funcione a mi favor? Tienes que hacer construcciones inteligentes. Ahora, para calentar invernaderos sin electricidad, los Amish se basan en dominar la masa térmica. Sé que suena a clase de física, pero sigue conmigo, es uno de los trucos más sorprendentes que usan para mantener sus invernaderos calientes sin encender un interruptor. Entonces, ¿qué es exactamente la masa térmica? En términos simples, es usar materiales como agua, piedra o ladrillos para absorber calor durante el día y liberarlo lentamente por la noche. Es el sistema de calefacción más paciente del mundo. Es como hornear un bizcocho. Calentamos el horno y mucho después de apagarlo, la cocina aún se siente cálida y acogedora, con un aroma que te envuelve. Pero esta vez no es la cocina, es tu invernadero el que retiene el calor. Y no, lamentablemente, no hay bizcocho recién hecho en el proceso. Los Amish son expertos en esto. Al igual que ellos, puedes llenar tu invernadero con materiales que almacenan calor, como cuando las abejas almacenan miel para el invierno. Suelos de piedra, paredes de ladrillo e incluso grandes barriles de agua actúan como pequeñas baterías solares. Durante el día, el sol brilla y estos materiales absorben todo ese calor agradable. Por la noche, cuando la temperatura baja, comienzan a liberar el calor, manteniendo las plantas cálidas, incluso cuando afuera hace frío. Es como darle a tu invernadero una manta calefactora que no necesita enchufarse. Aquí tienes un secreto Amish. El agua es uno de los mejores materiales para la masa térmica. Tiene una alta capacidad para almacenar el calor. Significa que puede absorber mucho calor sin calentarse demasiado rápido. Puedes aprender de los agricultores Amish. Asegurarte de revestir las paredes de tu invernadero con barriles de agua para maximizar este efecto. Piensa en ellos como pequeños depósitos de calor. Un barril de agua de 55 galones puede retener suficiente calor para mantener un invernadero pequeño caliente durante una noche fría. Eso es bastante rendimiento para algo tan simple como el agua. Y no solo el agua, también puedes usar materiales pesados como piedra o ladrillo, que absorben calor del sol durante el día y lo liberan lentamente durante la noche. Si alguna vez entras en un invernadero Amish, es probable que veas senderos de piedra o gruesos ladrillos oscuros forrando las paredes. No es solo por estética. Esos materiales están haciendo un trabajo importante en segundo plano, manteniendo la temperatura estable como el abuelo confiable del sistema de calefacción de invernaderos. ¿Sabías que, por cada pie cuadrado de masa térmica en un invernadero, puedes reducir la necesidad de calefacción adicional hasta en un 15%, solo agregando un poco de piedra o algunos barriles de agua? En un mundo donde las facturas de calefacción y los precios del gas siguen subiendo como si no hubiera un mañana, esto es una excelente noticia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se trata solo de utilizar cualquier material. La clave de la masa térmica, como se mencionó antes, es usar materiales que puedan absorber mucho calor durante el día
y liberarlo lentamente por la noche. Los materiales oscuros son los mejores porque absorben más luz solar, como cuando tocas un banco de metal bajo el sol y está mucho más caliente que la madera a su lado. Por eso, es preferible elegir materiales oscuros como piedras, ladrillos, grandes macetas o vasijas de barro oscuro. Estas cumplen una doble función. Le dan un toque estético a tu invernadero y trabajan para mantener la temperatura bajo control. La masa térmica es como ese amigo que siempre tiene frío y acumula todas las mantas de la casa, pero termina calentando toda la habitación. Al principio te molesta, pero luego te das cuenta de que todos se benefician de su acumulación de mantas. Lo mismo ocurre con las piedras y los barriles de agua. Absorben todo el calor del sol durante el día y, como verdaderos campeones, lo liberan gradualmente cuando más lo necesitas. Así que, la próxima vez que te planteas cómo mantener cálido tu invernadero, confía en tus piedras y depósitos de agua para hacer el trabajo pesado. Es una solución eficiente, sostenible y, lo mejor de todo, realmente funciona. Otra ingeniosa solución natural que emplea la comunidad Amish para calentar es el compostaje. Ahora, antes de que te imagines un montón de desperdicios de verduras con mal olor, déjame detener ese pensamiento. Cuando se hace correctamente, el compostaje no solo es limpio, sino también una herramienta totalmente eficiente y sostenible para generar calor. Y aquí está lo mejor. Es el ejemplo ideal de reciclaje. ¿Qué podría ser más asombroso que transformar las cáscaras de papas de ayer en la fuente de calor que mantiene tu invernadero acogedor mañana? El compostaje funciona gracias a un proceso llamado descomposición. Los materiales orgánicos, como restos de comida, hojas y estiércol, se descomponen y liberan calor, como una pequeña hoguera dentro de tu montón de compost, solo que esta no necesita leña. De hecho, un montón de abono bien mantenido puede alcanzar temperaturas de hasta 160 grados Fahrenheit. Eso es más caliente que una taza de té recién servido. Los Amish han aprovechado este fenómeno natural de manera brillante. Colocan montones de compost de forma estratégica alrededor o incluso dentro de sus invernaderos. El calor generado por la descomposición actúa como una fuente de calor constante, manteniendo el invernadero acogedor y protegido, incluso durante las noches más frías del invierno. Ahora bien, aquí está el truco. No puedes simplemente tirar cualquier cosa y esperar que caliente tu invernadero. El compostaje es todo un arte de equilibrio. Ellos lo han perfeccionado como maestros de una sinfonía natural. Han aprendido a combinar los ingredientes adecuados y a mantener las condiciones perfectas para que el proceso funcione como un reloj. No se trata solo de apilar restos de comida. Es un sistema cuidadosamente diseñado que transforma residuos en calor y fertilizante, todo sin desperdiciar nada. Una verdadera obra maestra de sostenibilidad. La mezcla correcta de materiales verdes, como restos de cocina, recortes de césped, y materiales marrones, como hojas secas y paja, crea el ambiente perfecto para que los microbios empiecen a descomponer todo. El calor se genera cuando estos pequeños microorganismos se ponen a trabajar. Este calor puede mantener el interior del invernadero a una temperatura constante y estable. Es como tener un equipo invisible trabajando las 24 horas del día, generando calor de manera inagotable para proteger tus cultivos, produciendo calor día y noche. Así que, la próxima vez que pienses en métodos de calentamiento para tu invernadero, recuerda a estos pequeños y poderosos trabajadores que los Amish han integrado en su estrategia de sostenibilidad. Una técnica clave que se puede aprender de los Amish
es colocar los montones de compost a lo largo del perímetro del invernadero. Piensa en estos montones como una barrera natural de calor. A medida que el material se descompone, el calor se filtra a las paredes del invernadero y mantiene el espacio sin enfriarse demasiado. Pero, si quieres maximizar el calor natural, ¿por qué no ir un paso más allá? Construye contenedores de compost dentro del invernadero y convierte a tus plantas en las primeras beneficiarias del calor generado. Es como instalar un calefactor justo donde más se necesita, pero en lugar de electricidad, el calor proviene del proceso de descomposición natural. No te preocupes por el olor. Si tu montón de compost huele mal, algo no está bien. El compostaje bien manejado debe oler a tierra, no a basura. Para mantener un olor agradable, es necesario voltear el montón regularmente para airearlo y ayudar al proceso de descomposición. Este simple paso asegura que el compost esté bien ventilado. Esto acelera el proceso de descomposición y evita cualquier olor desagradable. Los Amish lo hacen parte de su rutina de invernadero. Así que, si estás pensando en implementar esta técnica, recuerda, el truco está en mantener todo en movimiento. Es como darle aire a una fogata para que siga ardiendo. Es una pequeña acción que marca una gran diferencia. Los montones de compost no solo sirven para calentar invernaderos. Algunas personas los utilizan para calentar agua para la ducha o para calentar espacios exteriores. Si quieres impresionar a tus vecinos, puedes decirles que tus plantas se calientan con restos de verduras. Ya seas un jardinero apasionado o simplemente alguien que quiere aprovechar al máximo sus desechos orgánicos, el compostaje es una excelente manera de calentar un invernadero. Además, te brinda un suelo rico y nutritivo cuando el compost se descompone por completo. Es una situación en la que todos salen beneficiados. Plantas calientes y fertilizante natural. Todo gracias a la madre naturaleza. Y también es un gran tema de conversación. ¿He dicho que mi invernadero se calienta con estiércol de vaca? Honestamente, a nadie le gustan las corrientes frías, ni siquiera a tus plantas. Los Amish lo saben muy bien. Por ello, los cortavientos y el aislamiento adecuado son elementos clave en su estrategia de calefacción de invernaderos. Si alguna vez has estado en una casa antigua, en una noche ventosa, sabes lo incómodo que es cuando una corriente de aire te atraviesa. Lo mismo sucede en los invernaderos. Protegerse del aire frío es tan esencial como mantener el calor dentro. Los cortavientos son la primera línea de defensa de los Amish. No dependen de calentadores eléctricos para luchar contra el viento. Utilizan la naturaleza. Plantan árboles, arbustos y setos alrededor de sus invernaderos para bloquear las ráfagas de viento heladas. Es como construir una cerca natural de vegetación, que además de proteger del viento, embellece el paisaje. Te preguntas si un grupo de árboles puede realmente hacer una diferencia. La respuesta es un sí rotundo. Estudios han demostrado que un cortaviento bien colocado puede reducir la velocidad del viento hasta en un 50%. Esto disminuye significativamente la pérdida de calor en un invernadero. Es importante cuando intentas mantener un equilibrio de calor en un espacio que depende de métodos pasivos para mantenerse cálido. Además, un cortaviento bloquea el viento y crea un microclima donde la temperatura alrededor del invernadero es ligeramente más alta que en áreas abiertas. Es como darles a tus plantas un cálido manto de protección, resguardándolas de las heladas y vientos invernales. Un abrazo natural que les permite prosperar incluso en los días más fríos. Cuando se trata de los Amish, los cortavientos son solo el comienzo. El siguiente paso es el aislamiento. En invierno,
suelen colocar fardos de paja alrededor de la base de los invernaderos para crear una barrera natural que aísle. La paja puede no sonar muy moderna, pero es excelente para mantener el frío fuera y el calor dentro, gracias a las bolsas de aire que contiene. Apilar estos fardos a lo largo de las paredes del invernadero es como construir una fortaleza contra el frío, económico, fácil, y cuando termina el invierno, la paja se puede compostar. Habla de multifuncionalidad. Por lo general, una fila de fardos alrededor del perímetro es suficiente para un buen aislamiento. Asegúrate de que estén bien compactos, ya que los huecos de aire son como dejar la puerta abierta en enero. Para un aislamiento adicional, se pueden usar lana o mantas viejas para cubrir las áreas que pierden calor rápidamente. Uno de los trucos más antiguos y sorprendentes es forrar el interior del invernadero con láminas de plástico. Esto no parece lo más tradicional, pero es una solución práctica y eficaz que los Amish han adoptado por su capacidad para retener calor. Colocan láminas transparentes sobre estructuras o usan doble capa para crear una bolsa de aire que atrapa el calor, funcionando como un termo improvisado. Si alguna vez usaste plástico de burbujas en tus ventanas en invierno, ya sabes cómo funciona este truco. Es el mismo principio. Aquí es donde se vuelve aún más ingenioso. Materiales de color oscuro. Los Amish usan superficies oscuras o paredes dentro del invernadero para absorber más luz solar durante el día. Cuando el sol se oculta, esas superficies liberan el calor al ambiente. Así que mientras tú estás con capas de ropa para mantenerte caliente, su invernadero se mantiene cálido gracias a una combinación inteligente de cortavientos, aislamiento y materiales que absorben calor. ¿Quién no querría un cortaviento de árboles que también funcione como cerca natural? ¿Y una fortaleza de paja? Es como un sistema natural del hogar, que incluye calefacción gratuita. La próxima vez que sientas una corriente fría en tu casa, planta un árbol, aísla con paja y deja que la naturaleza se encargue de mantener todo cálido. Es una estrategia que ha funcionado durante generaciones y no requiere ni un solo vatio de electricidad. Cuando se trata de mantener un invernadero productivo durante los meses fríos, los Amish no dependen solo de trucos de calefacción o pilas de compost. A veces, la mejor decisión es elegir los cultivos correctos, los que soportan el invierno sin problemas. Piensa en ello como armar un equipo de fútbol. No pondrías a un pateador frágil a enfrentarse a un linebacker, ¿verdad? Lo mismo aplica para las plantas. Necesitas las resistentes, las que desafían el frío. Los Amish saben que no todas las plantas pueden tolerar el frío intenso. Por eso, eligen cuidadosamente variedades resistentes, aquellas que prosperan incluso cuando las temperaturas bajan. Espinacas, col rizada, zanahorias y remolachas son algunos de los cultivos más populares en sus invernaderos. No estamos hablando de los delicados tomates de verano. Estas son plantas que aguantan heladas y siguen creciendo. Y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Las plantas tienen sus propias defensas internas. La tolerancia al frío de algunas plantas es una defensa natural. Por ejemplo, la col rizada se vuelve más dulce después de una ligera helada. La planta convierte algunos de sus almidones en azúcar para protegerse. Gracias a esto, los Amish no solo continúan cosechando durante los meses más fríos, sino que su col rizada se vuelve aún más sabrosa. Además, practican la plantación en sucesión, lo que significa escalonar las siembras para que las cosechas estén listas en distintos momentos. Así aseguran una cosecha continua, incluso en los meses más fríos. Es como tener siempre leña disponible en invierno. No querrías quedarte sin ella en pleno invierno, ¿verdad?
Otra técnica Amish que puedes aplicar es combinar marcos fríos y camas calientes. Un marco frío es como un mini invernadero que atrapa el calor solar, y una cama caliente genera calor desde abajo con materia orgánica en descomposición. Juntos, forman una combinación perfecta para mantener las plantas cálidas. La cama caliente es una técnica sorprendentemente efectiva para calentar el suelo desde abajo, creando un ambiente acogedor para las plantas en los días más fríos. Los marcos fríos, por otro lado, funcionan como pequeños invernaderos, capturando la luz solar y reteniendo el calor alrededor de las plantas. Es como si tuvieras una manta térmica para el jardín. Puedes construirlo con un marco de madera o metal, cubriéndolo con material transparente como vidrio o plástico. Durante el día, la luz solar entra y se queda atrapada en el interior, calentando el espacio. Por la noche, el sistema actúa como un aislante, asegurando que el calor se mantenga y proporcionando un entorno estable para las plantas, sin importar cuánto bajen las temperaturas externas. Para crear un marco frío en casa, solo necesitas materiales sencillos: madera para el marco y una ventana vieja o plástico transparente para la parte superior. Ubícalo en el área que reciba la mayor cantidad de luz solar, generalmente en el lado sur de tu jardín. Si es necesario, puedes añadir paja alrededor para más aislamiento. Este sistema es perfecto para comenzar a sembrar al principio de la temporada o para mantener cultivos resistentes en invierno, como la lechuga y la espinaca, creando un microclima ideal, con un mínimo de recursos. Otro excelente método es el lecho caliente, que aprovecha la descomposición natural para generar calor. Coloca una capa de estiércol o abono debajo del suelo. A medida que se descompone, el material libera calor, manteniendo el suelo cálido. Para hacerlo, excava una zanja, coloca estiércol fresco, el de caballo es ideal, y cúbrelo con tierra. Este sistema proporciona calor natural para el invernadero y enriquece el suelo con nutrientes. Ambos métodos aprovechan recursos naturales, fomentando la sostenibilidad, un principio fundamental en la agricultura Amish. Si eso no es sinónimo de sostenibilidad, ¿qué lo sería? Estos agricultores han transmitido sus conocimientos de generación en generación, como si fuera una receta familiar invaluable. No se trata de hacer algo porque sea ecológico y esté de moda. Consiste en hacer lo que ha funcionado durante generaciones. No son personas que leen revistas sobre sostenibilidad y pasen horas viendo documentales sobre el cambio climático. Simplemente lo practican cada día. Es como siempre se ha dicho: si algo no está roto, ¿por qué arreglarlo? Estos agricultores descubrieron hace años cómo calentar sus invernaderos sin necesidad de electricidad, y sorprendentemente, todavía funciona. ¿Sabías que más del 90% de las granjas Amish siguen siendo de su propiedad, operadas por sus familias? La vida de los Amish está completamente enfocada en la simplicidad. Saben aprovechar al máximo lo que tienen. Utiliza cada cosa con inteligencia y nunca dejan que nada se desperdicie. Sus invernaderos se construyen con materiales duraderos como madera y vidrio, pensados para resistir el paso del tiempo sin requerir mucho mantenimiento. Y aquí es donde la simplicidad realmente brilla. En lugar de depender de electricidad, aprovechan los recursos naturales como el sol, el viento y el estiércol. Tienen un sistema que es tan eficiente como sencillo. Toda esta filosofía de aprovechar lo que tienes es como cuando intentas arreglar algo en casa y lo solucionas con cinta adhesiva. Pero, a diferencia de esta solución temporal, los Amish no están tomando atajos, simplemente están usando su ingenio para encontrar soluciones
duraderas y eficaces. Han perfeccionado este enfoque a lo largo de cientos de años. Mientras nosotros buscando maneras de reducir nuestra huella de carbono, los Amish ya viven de forma prácticamente neutra en carbono. Es como si tuvieran una insignia invisible de respeto al medio ambiente. Su enfoque para calentar invernaderos refleja la misma filosofía que rige su vida. Es simple, sostenible y, lo más importante, efectivo. Calentar un invernadero sin electricidad podría sonar a algo sacado de un manual de supervivencia, pero los Amish han demostrado que es completamente viable. El truco no está en luchar contra la naturaleza, sino en trabajar con ella y aprovecharla al máximo. Capturan la luz solar para acumular masa térmica como expertos y utilizan pilas de abono como calentadores naturales. Los Amish nos enseñan una lección fundamental. No se necesita tecnología avanzada ni dispositivos caros para mantener un invernadero cálido y acogedor. Con un poco de conocimiento y algo de creatividad, puedes lograrlo sin problemas. Así que, la próxima vez que enfrentes el frío invierno, ¿por qué no seguir algunas de las sencillas pero efectivas técnicas de los Amish? Mantén tus plantas calientes, tu invernadero en plena producción. Y lo mejor de todo, sin gastar en electricidad. ¿Te sorprendieron estas increíbles soluciones para calentar el invernadero? ¿Cuál de ellas crees que podría funcionar mejor en tu propio espacio? Déjanos tu respuesta. Nos encantaría saber tu opinión.